Muy buenas, Padawans de la galaxia, yo soy Icarus y hoy os traigo la historia de la tribu perdida de los Sith, una tribu formada por Sith del Imperio de Naga-Sadow. No olvidéis que en el canal tenéis una infinidad de vídeos sobre Star Wars, así que dejad un like y suscribiros. En el 5000 antes de la batalla de Yavin, el acorazado Sith Omen fue emboscado mientras extraía mineral de Lingnan para usarlo en la invasión Sith de Naga-Sadow. Sin embargo, cuando la nave de guerra huyó al hiperespacio, chocó con la nave compañera Sith Harbinger, desviándola y provocando que se estrellara en el remoto planeta Tekes. Los Sith pronto evacuaron el lugar del accidente, que estaba ubicado en medio de las montañas de Zetehan. Sin embargo, el capitán del Omen, Jaru Korsin, regresó al lugar del accidente para intentar enviar una transmisión con la esperanza de ser rescatado. Sin embargo, su medio hermano Devor ya estaba allí e insistió en que, dado que habían fallado a las órdenes de Sadow, serían asesinados. Devor atacó a Jaru y en el duelo que siguió, Devor fue arrojado por el borde de un acantilado a su muerte. Jaru Korsin también descubrió que el transmisor de la nave había sido destruido. Al final del segundo día en Kes, todo el complemento de trabajadores Masashi de los Sith había muerto. Los supervivientes del accidente poco después conocieron a un miembro de la especie nativa Kesiri Adari Bal, quien había sido tildada de hereje por su gente por sus enseñanzas geológicas y había presenciado en su Uvak la muerte de Devor. Con la ayuda de Bal, Korsin engañó a los nativos haciéndoles creer que los supervivientes eran los nacidos del cielo, los dioses legendarios de los Kesiri. Korsin fue proclamado Gran Señor de los nacidos del cielo y los Sith comenzaron a extraer los metales necesarios para reparar su nave. Aunque Bal sabía que los metales necesarios para reparar la nave, si es que existían en Kes, estarían enterrados en las profundidades de la superficie del planeta. De hecho, nunca se encontraron los metales apropiados y los materiales necesarios para mantener muchos de los equipos tecnológicamente avanzados de los Sith eran inalcanzables en Kes. Sin embargo, la tribu construyó un templo Sith sobre el lugar del accidente de la nave en las montañas Zetehan, que fueron rebautizadas como montañas Takara en honor a la madre del gran señor Jaru Korsin. Los mismos Sith establecieron el gobierno sobre los Kesiri, quienes voluntariamente se sometieron a una eternidad de servidumbre. Entre los aproximadamente 300 náufragos, todos los supervivientes del accidente eran miembros de la especie humana o Sith. Sin embargo, los miembros de la especie Sith, conocidos como los Sith rojos o pura sangre, no pudieron reproducirse. Ninguno de sus descendientes vivió más allá de su primer día. Sin el conocimiento de ninguno de los otros Sith, Sela Korsin, la esposa viuda de Devor Korsin, que desde entonces se había vuelto a casar con su hermano Jaru Korsin, aseguró la muerte de todos los descendientes de los Sith pura sangre con la esperanza de hacer que la tribu fuera puramente humana. Mientras tanto, los Sith rojos supervivientes que habían tomado el apodo de los 57 temían que su incapacidad para reproducirse se debiera al propio planeta y por lo tanto presionaron a la tribu para que trabajara para encontrar una manera de dejar Kes. Con ese fin, 15 años después del aterrizaje forzoso del Omen, cuando el gran Lord Korsin le dio al portavoz de los Sith rojos, Ravilan, la tarea de examinar 8 aldeas Kesiri a lo largo de los lagos Ragnos, Ravilan decidió envenenar a los Kesiri. Recientemente había descubierto que el silicato de cianógeno, un agente cauterizante que había sido usado por los Masashi a bordo del Omen, era mortal para los Kesiri, pero no tuvo efectos adversos en los Sith rojos. Ravilan y los otros Sith rojos viajaron primero a Tetzubal, la aldea más alejada del templo Sith en las montañas, donde Ravilan introdujo el silicato de cianógeno en los sistemas de acueductos de la ciudad. Toda la población Kesiri de Tetzubal fue asesinada junto con el ayudante humano de Ravilan. Ravilan envió un mensaje al templo Sith a través de la fuerza y Jaru y Sela Korsin respondieron rápidamente. A su llegada a Tetzubal, Ravilan mintió diciendo que había llegado y encontró a toda la aldea muerta y sugirió que, dado que la plaga también podía afectar a los humanos, los Sith deberían cortar todo contacto con los Kesiri de inmediato. Sela Korsin, quien había descubierto la traición de Ravilan, decidió usar el silicato de cianógeno para su propio beneficio político. Primero introdujo el silicato en el pueblo de Ravalou y luego a más y más pueblos en los lagos Ragnos. Luego persuadió a su esposo de que era Ravilan y los Sith rojos quienes estaban propagando la plaga. Convencido de que estaban conspirando contra él, Jaru Korsin ordenó una purga de todos los Sith rojos en Kes. Tomados completamente por sorpresa, los Sith rojos fueron rápidamente perseguidos y aniquilados. El gran señor y sus principales lugartenientes pronto arrinconaron a los últimos miembros supervivientes de la especie en el precipicio donde Omen se había estrellado, y los que se rindieron fueron arrojados por el acantilado a la muerte.
Ravilan, el último superviviente de su especie, fue capturado poco después por Sela Corsin y torturado. Ella confirmó que había visto la muerte de todos los bebés Sith y que ella estaba detrás del envenenamiento de las ciudades de Kesiri y la masacre de su estirpe. Luego hizo que Yariath, su hijo del matrimonio con Devor, matara a Ravilan. Sin embargo, la propia Sela le había echado el ojo a Dari Bal, quien había comenzado a liderar un movimiento de resistencia clandestino para liberar a los Sith de Kes. Bal se sintió responsable de la subyugación de su especie 15 años antes y deseaba eliminar personalmente a la tribu. Después de la purga, Sela también borró los archivos de la tribu de todas las entradas sobre la especie Sith y sobre el estado de esclavos de los supervivientes humanos del Omen en el Imperio Sith. En el 4975, antes de la batalla de Yavin, en el 25º aniversario de la llegada de la tribu a Kes, Corsin celebró el día de la dedicación para celebrar la llegada de la tribu y mostrar que los Sith no iban a abandonar Kes. El hecho de que Sado no los hubiera encontrado después de 25 años y que el planeta no tuviera los materiales necesarios para reparar su nave llevó a Corsin a resignarse a la creencia de que los Sith nunca podrían abandonar Kes. Por eso los Sith habían dejado su templo en las montañas Takara para establecerse más cómodamente en Tab, que se había convertido en la capital Sith. Además, en una población que contaba en ese momento con casi 600 Sith, Corsin había jerarquizado el mando de la tribu, fundando el Círculo de los Lores, que se llenó con los altos señores y señores Sith, mientras que las estructuras Tab se reorganizaron para acomodar las nuevas instituciones. Los programas de eugenesia de Sela Corsin también habían introducido una tribu ahora exclusivamente humana. Mientras tanto, la tribu continuó dominando a los Kesiri. A la especie nativa no se le permitía montar Uvax, reptiles que habían sido domesticados y utilizados para viajar en Kes durante milenios. Sin embargo, el movimiento de resistencia de Dari Bal continuó fortaleciéndose y planeó robar todos los Uvax de Kesta, para evitar que el creciente número de Sith gobernara su dominio continental y así reducir su control sobre los Kesiri, que eran mucho más numerosos. Una oportunidad de rebelión que se presentó cuando Sela Corsin puso en marcha su plan de venganza contra Corsin para poner al hijo de Devor, Yariath, en el trono de Kes. El joven gran señor había unido discretamente a los antiguos aliados de su padre y Sith, convencidos por los rumores sobre la incompetencia del gran señor a la par que mantenía Nida, la despreciada hija que tuvo con Corsin, lejos de la capital, para que no pudiera convertirse en rival de su medio hermano. Aprovechando la visita al templo de Yaru Corsin, quien vino a asegurarse de que todo estaba en orden luego de la partida del último Sith a Tab, Sela lanzó el ataque con Yariath, mientras que la resistencia de Kesiri, utilizando a Sela como señuelo, entró en acción. Acompañado por Gloith y 4 guardaespaldas, Yaru Corsin estaba rodeado por 2 docenas de sables Sith, liderados por sus traicioneros parientes. A la par, tuvo lugar el robo de los Uvax del templo Sith por parte de los Kesiri, que permitió ganar al gobernador un poco de tiempo. Pero durante la batalla, Corsin fue separado de sus protectores y arrinconado en el acantilado desde el que había empujado a su hermano 25 años antes. Mientras Yariath Corsin se preparaba para darle el golpe de gracia y así vengar a su padre, Nida llegó con sus guardianes nacidos del cielo y acudió en ayuda del gran señor herido de muerte. Desafortunadamente para Sela y Yariath, el gran señor preparó en secreto a Nida para que lo sucediera. Yaru Corsin había organizado la muerte de algunos de sus Sith de mayor confianza para que pudieran entrenar a Nida en el lado oscuro de la fuerza. Nida a su vez formó una red de influencia tanto entre Keshiri como entre los Sith fieles a su padre. Fue gracias a sus espías que Nida Corsin se enteró de los planes de la resistencia de Kesiri, que logró desbaratar en Tab antes de ir al templo, según lo acordado con su padre, para confundir a su madre y a su medio hermano y eliminarlos. Nida Corsin y sus seguidores erradicaron a Yariath y sus fuerzas, pero llegaron demasiado tarde para salvar a Yaru Corsin. Con respecto a Sela, que había perdido el uso de sus piernas durante la última batalla de Gloith, fue abandonada en el templo Sith, ahora sellado después de que su hija le dijera que la elevaría al rango de Gran Señor de acuerdo con los últimos deseos de Yaru Corsin. En cuanto a su padre, se celebró el Día del Testamento. Corsin se convirtió en una figura legendaria de la tribu, iniciando una edad de oro para los Sith de Kes, que más tarde se celebró a través del Festival de la Ascensión de Nida. Murió en el 4896 antes de la batalla de Yavin después de un mandato de 79 años, habiendo instituido una sucesión basada en el mérito en lugar de la herencia.
Con respecto a la resistencia de Kesiri, el plan de Adar Ibal, que era llevar todos los Uvaks robados a través de los mares profundos, cuando estuvieran exhaustos chocarían y se ahogarían con sus jinetes, mientras que en el continente los miembros restantes de la resistencia matarían a todos los Uvak restantes y los principales simpatizantes Sith antes de que los miembros de la tribu pudieran intervenir. Tuvieron éxito en todo el continente, con la excepción de Tab. Por la traición del propio hijo de Baal, Tona, a quien por amor a Nida Corsin le había revelado el plan de la resistencia a los Sith un día antes de su ejecución, la tribu perdida logró quedarse con los Uvaks de la capital. Derrotados, Adar y sus discípulos volaron hacia una muerte segura sobre el océano occidental de Kesta. Pero contra todo pronóstico, el líder de la resistencia y aproximadamente 300 Kesiris sobrevivieron al viaje y se establecieron en una isla inhóspita no identificada, mientras que los humanos los creían muertos. Durante el próximo milenio, los sucesores de los Corsin se intercambiaron, gran señor tras gran señor, para criar a la tribu a través de su edad dorada. Este delicado equilibrio de poder fue preservado por varias facciones Sith y por lo tanto permitió que el orden imaginado por Yaru Corsin prosperara en Kes. Durante casi 1000 años, la tribu Sith se desgarró y destruyó la jerarquía que había sido minuciosamente establecida por Yaru Corsin. Muchos Kesiri fueron reclutados por las diversas facciones Sith en sus ejércitos. Como resultado de siglos de luchas internas, la tribu se había reducido a unos pocos miles de individuos en el 3000 antes de la batalla de Yavin. Ya no preservada y devastada por un milenio de guerra civil, la propia Taf amenazó con colapsar. La única vez que las diversas facciones Sith se reunieron pacíficamente fue durante el Día del Testamento, un día que cae cada 25 años donde se leyó el testamento de Yaru Corsin a los líderes Sith. Antes de la ceremonia del Día del Testamento en el 3000, antes de la batalla de Yavin, Ilyana Merko, adoradora de Sela Corsin, intentó obligar al cuidador titular de 70 años, Barner Hills, a falsificar el testamento para restaurar el lugar de Sela en la historia de la tribu y promover sus propios intereses. Cansados de sus luchas internas, los Sith buscaron un líder capaz de unir a la tribu y cada líder de la facción aprovechó la tregua establecida durante el Día del Testamento para fortalecer su legitimidad. Sin embargo, Hills no pudo falsificar el testamento porque se leyó de una grabación holocron de Yaru Corsin. Tras la lectura del testamento de Corsin, los líderes de las 20 facciones Sith comenzaron a luchar entre ellos. Hills descubrió que el testamento había sido grabado sobre una grabación mucho más antigua, que resultó ser una grabación de Naga Sadow, ordenando a Yaru Corsin que transportara cristales de Lignano a sus fuerzas en Kirrek durante la Gran Guerra Hiperespacial. Los Sith también redescubrieron la verdadera identidad de los Sith Rojo, que había sido Ravilan Groth y los otros 57. Sela y Yaru habían intentado encubrir la verdadera historia de la tribu y en cambio habían promovido el mito de que la tribu había sido grandes conquistadores que habían venido a Kes voluntariamente. Esta revelación conmocionó a los Sith, que decidieron destruir la holograbadora para que Keshiri nunca supiera que sus amos divinos eran en realidad esclavos fugitivos dominados por una especie alienígena. Pero un espectador no pudo evitar hablar de ello y la verdad corrió como la pólvora, desencadenando 8 días después una locura destructiva en los humanos, que se mataron entre ellos y saquearon todo bajo la mirada astuta de los Keshiris, que se escondían donde podían. Convencido por una referencia críptica en el testamento de un secreto oculto detrás del trono de Corsin, Barnes Hill y su sirviente Keshiri de confianza viajaron al templo Kes Sith para abrir el Omen y salvar a la tribu Sith de un suicidio colectivo. Después de cruzar los bosques de 10 metros de altura que se llaman el templo Sith, Hill y su secretario llegaron al templo donde descubrieron a Ilyana Merko llorando sobre los restos de Sila, quien había muerto sola en el templo Sith. Barner logró reclutar a Ilyana en su equipo y exploraron el Omen, pero descubrió que Corsin había trasladado su silla de mando o trono al planetario en la parte superior del templo. Mientras tanto, las diversas facciones Sith abandonaron sus diferencias y decidieron trabajar juntas por última vez para destruir la nave, que ahora se convirtió en un símbolo de esclavitud y encarcelamiento en Kes. Hilt y sus compañeros lograron evadir a los otros Sith y entraron al planetario. Allí encontraron el trono de Yaru, que contenía una carta de Takara Corsin a su hijo Yaru sobre sus visiones de él gobernando sobre un gran pueblo. Sin embargo, Hilt rápidamente se dio cuenta de que ese no era el secreto de Yaru Corsin. Encontraron una habitación sellada debajo de la tumba. Hills concluyó que encontrarían las respuestas a sus preguntas allí y especuló que un Corsin moribundo había grabado su testamento allí. Finalmente se demostró que Hills tenía razón y descubrió que esta cámara era una sala de mapas. Allí descubrieron un gran mapa de un continente desconocido que era varias veces el tamaño de que está el dominio de los Sith.
El fundador de la tribu, Yaru Korsin, había previsto que después de conquistar Kesta, los Sith, de acuerdo con su naturaleza, lucharían entre sí. Por lo tanto, Korsin había retenido este conocimiento secreto durante un tiempo en el que se necesitaría una nueva misión para unir a los Sith. Habiendo leído la carta de Takara a Yaru, Hills argumentó que los Sith deberían abandonar sus diferencias y trabajar juntos para conquistar este nuevo continente, al que denominó Kesta Mayor. Esto implicaría restaurar las viejas costumbres y la jerarquía de la tribu que se había derrumbado durante la era de la putrefacción. Reconociendo la sabiduría del anciano, los Sith se sometieron a Hills y lo eligieron como su gran señor. Con este nuevo proyecto, Hills y sus nuevos seguidores lograron poner fin a la gran crisis al darle a la tribu Sith una nueva meta en la vida. También se casó con Iliana Merko para protegerla de los otros líderes Sith. Hills fue consciente de que, según la tradición, la esposa del Gran Señor sería asesinada tras la muerte del Gran Señor reinante. Bajo el liderazgo del Gran Lord Barner Hills, la tribu reconstruyó las ciudades y la infraestructura de Kesta, incluidos los sistemas de acueductos. El edificio del Capitolio de Kest también fue restaurado a su antigua gloria y siguió siendo la residencia del Gran Señor y su gran consorte. En 25 años, Hills había acumulado una gran cantidad de seguidores leales a los Kesiri que estaban dispuestos a cumplir las órdenes de la tribu. Sin embargo, el legado más importante de Hills fue la anexión de Kesta Mayor, que fue llamado Alanciar por los Kesiri que vivían allí y que se hacían llamar Alanciari. Hills nombró al matemático Edel Bray como ingeniero jefe del proyecto Alanciari, quien más tarde se convirtió en uno de los altos señores más jóvenes de la tribu. Durante los siguientes 25 años, la tribu dedicó gran parte de sus recursos al desarrollo de tecnologías que les permitieran llegar a Alanciar. Primero, la tribu experimentó con vuelos en UVAC de larga distancia, pero los océanos resultaron ser demasiado anchos y lejanos y varios pilotos y sus monturas nunca regresaron. En segundo lugar, la tribu intentó desarrollar barcos, pero la madera de Kesta resultó inadecuada para los viajes por mar. Finalmente, en el 2975, antes de la batalla de Yavin, Bray logró desarrollar aeronaves que se mantuvieron a flote gracias al hidrógeno almacenado en bolsas de gas. Un tiempo después, Edel Bray recibió permiso de Hills para dirigir una misión expedicionaria a Kesta Mayor. Su plan era volar sobre el mar occidental y explorar Kesta Mayor antes de regresar a Kesta Menor a través del Mar de Llamas. La fuerza de Bray constaba de 3 pequeñas aeronaves exploradoras, Kandra, Lilia y Dan Itra. Sin embargo, los Alanciari se habían preparado para cualquier invasión Sith. Hace 2 milenios, el heraldo de Kesta, Adari Bal, y 300 seguidores habían huido a Alanciar, donde lograron advertir a los Kesiri que vivían allí sobre la amenaza que representaban los Sith. Durante los siglos siguientes, Alanciari desarrolló un fuerte ejército y una gran base industrial para apoyarlo. Además, también tenían Alanciari sensibles a la fuerza que podían transmitir mensajes a través de ella. La fuerza expedicionaria de Bray fue interceptada por varias balistas de Alanciari y sus jinetes de UVAC que destruyeron las aeronaves y mataron a 4/5 partes de la tripulación. Sin embargo, Bray y otros 5 tripulantes sobrevivieron y lograron capturar a Jogan Halder y su amante Quarra Thain, sensible a la fuerza. Lo más importante, la expedición Sith obtuvo una copia de las crónicas de Kesta de Adari Bal, un popular libro de historia Alanciari que le dio a la tribu información invaluable sobre lo que los Alanciari sabían de ellos. El Gran Señor y su consorte temían que algo malo le hubiera ocurrido a la fuerza expedicionaria, pero no pudieron evitar que el Gran Señor Korsin Ventado viajara a Alanciar con una gran flota de aeronaves de invasión conocida como la Flota de Ébano. Antes de que la tripulación volviera a Kesta, Edel, junto con los prisioneros Halder y Thain, decidió embarcarse en una misión de reconocimiento terrestre en Alanciar, haciendo partir la nave de vuelta tras su desembarco. Mientras tanto, Edel Bray se enteró del fuerte sentimiento antihumano y anti-Sith entre los Alanciari en su misión de reconocimiento. Viajaron al escudo occidental, donde la flota de Ébano de Ventado fue atacada y destruida por los emplazamientos de balistas de Alanciaris. Desconocido para Edel y Quarra, Ventado y varios de sus seguidores Sith habían sobrevivido a la debacle en el escudo occidental y lograron llegar a Susmintri. Allí se infiltraron en Valhalla, la infraestructura de defensa altamente centralizada de Alanciar. Los Sith ahora podrían dirigir al ejército Alanciari. De vuelta en Kesta Menor, Lord Hills y el Círculo de los Lores lograron ganarse a Jogan Halder. Para crear la ilusión de que los Sith eran benévolos y que Kesta era un paraíso, Hills hizo arreglos para que sus seguidores más leales de Kesiri organizaran un carnaval en las calles de Tab. Esto fue diseñado para crear la impresión de que los Kesiri en Kesta vivían vidas felices y sin preocupaciones, lo que les permitía dedicarse a actividades recreativas en lugar de la monotonía militar de los Alanciari Kesiri.
Mientras tanto, los Sith se retiraron de la vista del público para crear la impresión de que no dominaban a los Kesiri en Kesta. Estos Kesiri convencieron a Halder de que los Sith eran de hecho los protectores, dioses antiguos en la mitología Kesiri. A la Lanciari también se le permitió visitar el edificio del Capitolio de Kest, donde los Sith pretendieron contemplar en tranquila mediación. Los señores luego le dijeron a Jogan que Corsin Ventado era un sirviente de los destructores que habían surgido de entre los Sith recientemente. Después de su exilio de Kesta, este sirviente de los destructores construyó aeronaves y se dispuso a conquistar a Lanciar. Finalmente, a Jogan le dijeron que Edelbray, el hombre que lo había secuestrado, era un amigo de confianza de los protectores que habían venido en busca de Ventado y para asegurarse de que los Alanciari no servían a los destructores. Por lo tanto, los Sith pudieron ganarse a Jogan para su causa y se convirtió en un embajador ante los Alanciari. En última instancia, se demostró que las sospechas de Hills sobre Corsin Ventado eran correctas. Considerando que Hills era un obstáculo para el Gran Señorío, Ventado planeó matar al Gran Señor ordenando a los jinetes de balistas Yuvak de Alanciari que atacaran su nave. Ventado planeó crear una segunda tribu en Alanciar y aprovechó el inmenso complejo militar e industrial del continente. Sin embargo, se le opuso Edelbray, quien se mantuvo firmemente leal a Lord Hills, y Quarra Thain, quien condenó a Ventado por asesinar a todo el gabinete de guerra. Después de una persecución y un duelo feroz, Ventado fue detenido gracias a los esfuerzos combinados de Bray, Thain y su propio ayudante Kesiri, Squab. Squab ejecutó personalmente a Ventado y entregó al mando al gran señor caído de Edelbray, quien reafirmó el control sobre los seguidores restantes de Ventado. Por lo tanto, Hills y Halder pudieron aterrizar sin ninguna dificultad en Port Melephos, un puerto costero al sur de Susmintri. En Port Melephos, Halder entregó su testamento a los Alanciari locales y logró convencerlos de la benevolencia de la tribu perdida. La única disidenta fue Karran Thain, pero se guardó sus pensamientos y cooperó con las autoridades Sith para proteger a su gente y su familia. Hills se dirigió a los Alanciari diciendo que Adaribal había sido una buena sirviente suyo, aunque equivocada. Se disculpó por el daño que Ventado y sus seguidores habían causado en los Alanciari y prometió que los trabajadores de socorro de Kesta, tanto Kesiri como Sith, llegarían para facilitar la unificación pacífica de dos continentes. Por lo tanto, Hills había cumplido su ambición de toda la vida de conquistar Kesta Mayor al convencer a los Alanciari de que se sometieran al gobierno Sith. La conquista de Alanciar fue un acontecimiento importante en la historia de la tribu. Como resultado de su conquista, la tribu perdida obtuvo acceso a un continente grande y próspero que tenía una base industrial sustancial y era rico en madera. Esto permitió a los Sith desarrollar una gran flota de veleros de madera que reemplazó a las peligrosas aeronaves como el principal medio de transporte a larga distancia del planeta. Esta nueva flota de veleros de madera permitió que los Sith exploraran las regiones inexploradas y los mares de Kest, incluido el hemisferio norte inexplorado. Edelbray fue designado como el nuevo gobernador de Alanciar. Bray también presidió la desmilitarización de la sociedad Alanciari. Las ballestas, tanto grandes como pequeñas, fueron destruidas en grandes cantidades como muestra de confianza y reconciliación. Pero en realidad los Sith temían que los Kesiri armados representaran una amenaza para su gobierno. Mientras tanto, el embajador de la tribu, Johan Halder, se convirtió en un ermitaño profesional que visitó las distintas ciudades de Alanciar en el dirigible Good Omen para repetir la historia de su aventura. Halder también cortó el contacto con su antiguo amante Quarra, ya que estaba preocupado por su nuevo rol y estatus. Mientras tanto, Quarra Thain regresó con su esposo Bru Thain y sus 3 hijos, quienes ignoraban su relación con Johan Halder. Si bien rechazó la oferta de Bray de unirse a la tribu perdida y convertirse en su consorte, aceptó que la toma Sith de Alanciar era inevitable. Dado que sus compatriotas no compartían su escepticismo sobre los Sith, decidió que era mejor colaborar con los ocupantes Sith. Finalmente, Hills supervisó la redacción de un nuevo testamento para reemplazar el testamento de Yaru Corsin, que consideró que ya no era adecuado ni apropiado para la tribu. Este texto servía como manifiesto y documento legal para recordar a los Sith lo que significaba ser un Sith y delinear la jerarquía de la tribu. Si bien Hills fue moderado y progresista en comparación con muchos de sus predecesores, la esclavitud generacional todavía se practicaba como castigo. Mucho más tarde, alrededor de la época de la Segunda Guerra Civil Galáctica, en el 41 después de la batalla de Yavin, los Sith se pusieron en contacto con Sheep, una esfera de meditación Sith despertada por Ben Skywalker en Ziost un año antes. La nave informó a la tribu perdida de la destrucción de los Sith y el ascenso de los Jedi, y comenzó a entrenar a los aprendices de la tribu para una guerra contra la galaxia debilitada. Mientras tanto, también les ayudó a asaltar naves estelares para formar una nueva armada.
En 2 años la flota constaba de varias docenas de naves, incluido el Omen reconstruido. Mientras tanto, el gran maestro Luke Skywalker entró en contacto con el Codex, un artefacto Ain T que mejoró su presencia en la fuerza. La tribu sintió su presencia y Sheev les informó de la amenaza que representaba. Darius Ball y Olaris Rea eligieron un equipo de ataque para cazar y matar a Skywalker, pero Sheev abandonó abruptamente el planeta, siguiendo una llamada misteriosa en la fuerza. El equipo de ataque dirigido por Rea recibió la tarea de recuperar a Sheev antes de eliminar a Skywalker y dar un golpe demoledor a la Orden Jedi. El equipo de ataque que estaba dirigido por Lady Rea finalmente rastreó a Sheev hasta un planeta en las fauces, donde se encontraron con un ser llamado Abeloth. Abeloth afirmó haber estado varada en el planeta durante los últimos 30 años, pero en realidad ella tenía el control de todo el planeta. Además, fue su poder lo que había alejado a Sheev de la tribu, y ella continuó impidiendo que los Sith recuperaran la esfera de meditación. La aprendiz de Rea, Vestara Kai, descubrió la verdadera naturaleza de Abeloth, pero los otros miembros del equipo no lo sabían. Abeloth usó la flora y la fauna del planeta para matar a muchos de los Sith, pero después de descubrir la presencia de Skywalker más allá de las sombras, finalmente permitió que Sheev regresara con ellos para que pudieran continuar con su misión, con la condición de capturar a los Jedi en lugar de matarlos. Los Sith tendieron una emboscada al Gran Maestro y a su hijo en la estación Sincole, una estación espacial que era el hogar de los Mindwalkers. Según avanzó la escaramuza, quedaron solo 2 miembros de la tribu Sith, Rea y Kai, quienes se batieron en duelo con Luke. Skywalker mató a Rea, mientras que Kai escapó y huyó a Dathomir con los Skywalker persiguiéndola. A partir de ahí, Kai pudo ponerse en contacto con la tribu, que envió un equipo para capturar a las Hermanas de la Noche que habitaban allí e incorporarlas a la tribu, especialmente para librarlas de su prejuicio contra los hombres. Capturada por Skywalker, Kai convocó a toda la Armada Sith para arrinconar a los Jedi en la órbita de Dathomir. El Alto Lord Sarasu Talon llegó a una tregua con Skywalker con el fin de atrapar a Abeloth y matarla. Cuando la alianza Jedi-Sith se enfrentó a Abeloth en su planeta, los Sith traicionaron a los Skywalker e intentaron usar la técnica de la red de control que les enseñó Kai, no para sofocar los poderes de Abeloth, sino para atraparla y obligarla a servirlos. Skywalker finalmente terminó la batalla al matar a Abeloth. Posteriormente, los Skywalker, Kai y Talon se quedaron en el planeta para investigar más sobre los orígenes de Abeloth. Sin embargo, Abeloth no fue asesinada. Usando un cuerpo falso, Abeloth consiguió huir del planeta. La alianza Jedi-Sith continuó hasta que dieron de nuevo con Abeloth en el planeta Pidir. Durante su búsqueda en el planeta, Vestara Kai asesinó a Lord Talon, quien se bañó en la piscina del conocimiento, la misma en la que se bañó Abeloth, por lo que empezó a transformarse en un ser como ella. De nuevo Abeloth escapó del planeta y Vestara Kai, al matar a un Lord, sabría que nunca volvería a ser parte de la tribu, por lo que se unió a los Jedi de nuevo en la búsqueda contra Abeloth. Aparte de estos últimos eventos, no se supo nada más de lo que ocurrió con la tribu perdida de los Sith.